Rocky Balboa. Una vez más, el cemental italiano regresa a la pantalla grande, 16 años después de su último encuentro, en la que es considerada una de las más grandes franquicias en la historia del cine. En esta sexta y última entrega, Rocky, con 60 años de edad, retirado y dueño de un restaurante, pasa sus días recordando sus años dorados y lamentando la muerte de quien fue el amor de su vida. Sintiéndose sin motivación para seguir adelante, decide regresar al cuadrilátero para lo que supone podría ser el cierre del último capítulo de su vida. Escrita, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone, se estrenó el 20 de diciembre de 2006 y con un presupuesto de $23 millones, excedió todas las expectativas, recaudando más de 150 millones en todo el mundo. Esta fue la última vez que se representó a Rocky Balboa sobre un cuadrilátero, pero no fue la última vez que Stallone interpretó a este personaje, ya que lo volvería a hacer en 2 films de la saga Creed. En 1999, Stallone tuvo la idea de realizar una última película para darle el cierre perfecto a la saga del personaje que lo posicionó como uno de los mejores actores de Hollywood, ya que consideraba que Rocky V era la peor de toda la serie y no podía dejar que este film fuera el que daba todo por terminado. Sin embargo, cuando presentó la idea al estudio cinematográfico MGM, dueño de los derechos, estos no tenían interés alguno en revivir la franquicia. El actor insistió y continuó siendo rechazado durante los años siguientes, hasta que en mayo del 2004 tomó la decisión de demandar judicialmente a MGM, alegando que el estudio ponía trabas para impedirle la realización de cualquier proyecto a futuro con la franquicia que le había dado inicio a su carrera. Sin embargo, esta jugada no obtuvo el resultado esperado, ya que el juez determinó que la demanda no tenía ningún mérito y fue desestimada. Finalmente, en el 2005, luego de que la compañía Sony comprara a MGM, Stallone insistió una vez más y esta vez recibió la aprobación del estudio para producir una sexta película. Sylvester Stallone, Burt Young y Tony Burton reinterpretaron sus personajes de la saga y son los únicos actores que actuaron en todas las películas de Rocky. Milo Ventimiglia interpretó al hijo de Rocky, Robert Jr. Según Sylvester, fue elegido por la similitud en la forma de hablar del actor, ya que hacía el mismo gesto en uno de los lados de la boca. En un principio, Sage Stallone, quien interpretó este papel en la quinta película, había sido considerado para reinterpretar a este personaje. Pero Sylvester decidió cambiar de actor porque pensó que el público podía sacar de contexto el conflicto entre padre e hijo presente en la historia. Mason "The Line" Dixon fue interpretado por Antonio Tarver, boxeador y campeón de peso semipesado. Los cinturones de campeón que se podían ver al principio eran reales y le pertenecían al deportista. Antes de elegir a Tarver, Stallone quería al boxeador Roy Jones Jr. para que interpretara a Dixon, pero a pesar de que le dejó 31 mensajes de voz, jamás recibió una respuesta. La pequeña Marie, personaje que apareció en la primera película, fue interpretada por Geraldine Hughes. La actriz Jodi Leticia, quien tuvo el papel en el film de 1976, presentó una demanda alegando que Stallone le había prometido que reinterpretaría al personaje en esta sexta entrega, y ella no había aceptado más trabajos para estar libre cuando empezara la producción. Eventualmente, las partes llegaron a un acuerdo económico fuera de la corte. Steps, el hijo adolescente de Marie, fue interpretado por James Francis Kelly III, y esta fue su primera participación en un largometraje.
A diferencia de las secuelas anteriores, este film no contó con un resumen del largometraje anterior, dejando en claro que Stallone no tenía ninguna simpatía por Rocky V. La canción en la apertura, titulada Take You Back, es la misma que cantaban los músicos callejeros en la primera película. Esta fue compuesta e interpretada por Frank Stallone, el hermano de Sylvester, quien también hizo un cameo como un cliente en el restaurante. Según Stallone, las dos tortugas mascotas de Rocky eran las mismas que aparecieron en la película de 1976. La tumba de Adrian Balboa aún permanece en el cementerio de Filadelfia. En el primer borrador del guión, ella estaba con vida, pero Sylvester sintió que a la historia le faltaba el factor emocional, por lo que se le ocurrió este acontecimiento en la vida del boxeador. La actriz Talia Shire estuvo de acuerdo con esta idea, y para evitar que se generaran rumores respecto a su ausencia en la producción, lo confirmó en una entrevista durante la premiere de la película. La nueva vida de Rocky se inspiró en el antiguo campeón de peso pesado, Jack Dempsey, quien después de su retiro abrió un restaurante y contaba anécdotas a sus comensales. En una de las escenas en el local, Rocky usaba una prenda con el nombre Dempsey en el frente. Pedro Lovell, exboxeador de peso pesado argentino, quien interpretó a Spider Rico en el primer film de 1976, regresó a esta producción para reinterpretar a su personaje. De hecho, Spider rememora el último encuentro que tuvieron en el ring. Don't make me fight you again. Last time you got lucky. You really got lucky tonight. Rocky le preguntaba sobre su embarazo a la anfitriona del restaurante, de la misma manera que lo hacía con Adrian en Rocky II. Listen, now, how's your stomach? How's your stomach? All right. La escena en la que una mujer fingía ser una fan para persuadirlo a comprar tragos para sus amigos se basó en una anécdota real de Sylvester que le ocurrió durante la producción de Rambo. And as fate would have it, his girlfriend comes up and says, "Would you buy me a drink?" I said, "Oh, here it goes." And I said, "No, thank you." "Well, you think you're better than me?" And here we go. You ain't no better than me. No better. El combate ficticio por computadora entre Rocky y Dixon se inspiró en la pelea simulada entre Muhammad Ali y Rocky Marciano, filmada en 1969 y estrenada en 1970, en la que el resultado final fue determinado por una computadora. La pelea ficticia fue filmada con Stallone y Tarver usando trajes de captura de movimiento. Stu Neihan, el comentarista deportivo que participó en las 5 películas anteriores, también estuvo en este film como el relator de la pelea simulada por computadora. Los cuadros pintados por Paulie realmente los hizo el actor Burt Young, ya que es un ávido pintor. Paulie le preguntaba a Rocky si estaba molesto porque retiraron su estatua de la cima de las escaleras del museo. Esta era una referencia a la controversia que ocurrió cuando filmaron Rocky III. Stallone quiso donar la estatua al Museo de Filadelfia, pero no la aceptaron porque no la consideraban arte, sino un artefacto de ficción para una película, y fue removida de las escaleras. El actor James Vince, quien interpretó a uno de los integrantes de la comisión de boxeo, participó anteriormente en Rocky V como el abogado del boxeador. El montaje del entrenamiento en el gimnasio fue filmado en un periodo de tan solo 17 horas. Stallone realmente levantó el peso que se mostraba en la pantalla y como consecuencia, al día siguiente ni siquiera podía caminar.
Varias rutinas de su entrenamiento repetían las que había realizado en la primera película, como correr por la ciudad, desayunar huevos crudos, golpear carne en el frigorífico y subir por las escaleras del museo. Bill Conti trabajó componiendo la música del film por quinta vez en la saga. Cuando Rocky y Robert Jr. jugaban a una pelea, el boxeador hacía un comentario similar y en las mismas circunstancias como sucedía en Rocky V. Hey, don't hit me, I'm brittle. Hey, don't punch me, I'm getting brittle as it is. Para la pelea de exhibición querían filmar en algún estadio de boxeo genuino, pero todos los lugares posibles ya estaban reservados para otros eventos. Stallone sugirió utilizar un evento boxístico en el Hotel Casino Mandalay Bay en Las Vegas, llevado a cabo por la productora HBO, quienes aceptaron con gusto participar en la producción del film. Las cámaras, la prensa, los comentaristas y el público no eran extras, sino todos los que asistieron para el evento real, la pelea entre Hopkins contra Taylor. La presentación y la entrada de los boxeadores se grabaron antes del combate oficial, y algo que Stallone esperaba era que el público se comportara y no arruinara la grabación. Para sorpresa del actor, cuando ingresó a la arena, las personas le dieron una enorme ovación sin que la producción lo pidiera. Según testimonios, la ovación para los dos competidores reales de esa noche ni siquiera se podía comparar con la que recibió Sylvester interpretando a Rocky. El resto de la pelea se filmó en los días posteriores con extras contratados por la producción participando como el público. Numerosas personalidades del mundo del deporte aparecen en este film interpretándose a sí mismos. Los comentaristas Jim Lampley, Larry Merchant y Max Kellerman. Los escritores deportivos Bert Sugar y Bernard Fernández. Los presentadores Brian Kenny y Dana Jacobson. Los periodistas Jay Crawford, Skip Bayless y Woody Page. El promotor Lou DiBella. El presentador Michael Buffer. El curador Jacob Stitch Duran. El referee Joe Cortez y el exboxeador Mike Tyson. El artista Leroy Neiman, quien participó en 4 de las películas anteriores, también formó parte de este largometraje. La pintura de su autoría que se usó al final de Rocky III se puede ver colgada en una pared en el restaurante de Rocky. El actor Don Sherman, quien interpretó al cantinero Andy en 3 de los films de la saga, apareció brevemente observando la pelea en el bar. Originalmente estaba en la escena durante la discusión en el bar, pero esta se regrabó sin su participación. Si bien la pelea fue coreografiada como en todas las películas de la saga, Stallone quería agregar algo de realismo en el combate. Now the sequence of punches, let's just wing it. I mean, obviously you're not going to try to kill me, but I'm going to try to hit you. And if I do hit you, then roll with it. So what you see there is real, and I wanted it to be done in a way that if you pause it, you'll see it's a hit. No fancy angles, no head cams, no glove cams. And the second knockdown was a real knockdown. I didn't even see that hook coming.
todo el evento fue grabado con las cámaras de HBO en Full HD, mientras que el resto del largometraje se filmó en el clásico formato de 35 milímetros. Este combate fue lo primero que grabaron al empezar la filmación, ya que Stallone, después de haberse entrenado durante 6 meses, no iba a continuar ejercitándose debido a que él era el director y tenía que encargarse de todos los aspectos de la producción. Antonio Tarver se rehusó a grabar la pelea hasta que no le dieran un aumento de salario, y como no contaban con tiempo para negociaciones, Stallone decidió cederle parte de su sueldo para poder empezar con la filmación. Para evitar que el público presente divulgara cómo iba a ser el resultado final de la pelea, filmaron los 4 finales posibles: Rocky perdiendo por puntos, Rocky ganando por puntos, Rocky perdiendo por nocaut y Rocky ganando por nocaut. Durante los créditos, cuando todos realizaban la icónica subida por las escaleras, se podía ver a Jennifer Flavin, la esposa de Stallone. Según Sylvester, la última toma de los créditos finales fue filmada sin que él lo supiera. Una vez finalizada la producción, la edición final tenía una duración total de 2 horas y media, pero el estudio MGM ordenó que la redujeran para que la película no se extendiera mucho más de 1 hora y 40 minutos. Algunas de las escenas eliminadas se incluyeron en el lanzamiento en DVD. Después de que Rocky se levantaba en la mañana, revisaba en la habitación contigua a Polly, ya que ambos vivían juntos. Se establecía que Polly tenía una novia cuando él decidía mudarse y ella iba a buscar sus cosas sin que Rocky lo supiera. La conversación en el frigorífico era una escena más larga. Rocky visitaba a Polly para conversar y este no quería, pero luego cambiaba de parecer. Antes de adoptar a un perro, Rocky y Steps estaban en el restaurante moviendo cargas y el boxeador trataba de conversar para simpatizar con el joven. Después de que Polly era despedido, se deprimía y recibía el consuelo de Rocky. Luego de terminar su vuelta al ring, realizaba una pelea de práctica en donde se desempeñaba pobremente y dudaba sobre su decisión. Existen otras escenas eliminadas que no se publicaron. Después de que visitaba a Robert Jr. en su trabajo, veía a una mujer a la que confundía con Adrian. En el transcurso del film, había numerosas visitas al cementerio. En Rocky V, los médicos le informaban que tenía daño cerebral, por lo que se veía obligado a retirarse. Pero en este largometraje, Rocky realizaba una nueva consulta y los resultados demostraban que había sido mal diagnosticado. Si les gustan nuestros videos, por favor consideren realizar una donación para ayudar al canal. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, suscríbanse.